Bueno, empezamos a grabar. Bienvenidos todos a la actividad al Ateneo de hoy, Ateneo Presimposio. Tenemos, bueno, el título del trabajo de hoy, de inspiración eternáutica, es Depresión y riesgo adolescente, nadie se salva solo. ¿Mm? Tenemos invitado a Carlos Kach. Van a presentar Sergio y Carlos. Voy a presentar primero el invitado. Carlos Cache es miembro de APA, es doctor en psicología de la UBA. He hecho un resumen porque ambos currículums son frondosos, constan en el flyer. Así que bueno, he hecho unos recortes para no demorar tanto. Él es docente en materias de niños y adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente en la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por último, autor del libro Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. Sergio, nuestro presidente, médico, egresado de la UBA con diploma de honor, especialista en psiquiatría, miembro titular con función didáctica de nuestra asociación psicoanalítica, presidente, ¿sí? Miembro titular de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y autor de varios libros sobre depresión. Bueno, hechas las presentaciones, le damos primero la palabra a Sergio, después Carlos, si quieren irme echando cada uno de lo que dice el otro también, y después abrimos el debate para todo el público. Bueno, adelante, Sergio. Bueno, primero de todo, gracias a todos por estar. Eh, Gracias a Carlos Cach por compartir este espacio conmigo. Vamos a empezar con la presentación. Depresiones y sus riesgos. Nadie se salva solo. Estas son escenas del Eternauta. Una, no cae lluvia como hoy, cae una nieve tóxica en esta serie que mata a todo quien se expone a ella. El Eternauta cuenta una historia de solidaridad y unión frente a la adversidad. Y en la depresión adolescente tenemos que apelar la mayoría de las veces a dispositivos y encuadres. Nadie se salva solo, porque tenemos que incluir a la familia, a la escuela, al pediatra, al psiquiatra y a otros componentes más para formar un dispositivo de atención complejo y que tiene que interactuar coordinadamente para poder llegar a una buena solución. Yo voy a hablar aproximadamente media hora y después le voy a pasar la palabra a Carlos. Van a quedar algunas cuestiones para ampliar que lo vamos a hacer durante el intercambio. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, acá estamos y seguimos. Gracias a los directores de la comisión organizadora del simposio de Abdeva 2025, Hugo Faidia y Claudia Bregazzi, por invitarme a presentar este Ateneo. Nuestra gran fiesta en Abdeva, que es el simposio anual que tenemos, al doctor Carlos Cach por acompañarme en esta presentación, al productivo, talentoso Departamento de Niños y Adolescentes de Abdeva que participé hace tiempo, a Ricardo Abenburg, Joel Sacas, Beda Arián, Isidoro Bernstein, Janine Puget, Hugo Bleichmar, la lista sigue, presentes en mi recuerdo y pensamiento psicoanalítico, a mi querida esposa Diana, que siempre me ayuda con esta labor, y a todos los que me acompañan en esta presentación.
Depresiones adolescentes, un panorama complejo, una subjetividad complicada. Esta es la agenda de lo que voy a presentar hoy. Lo más probable es que vamos a terminar con una neurosis actual por conferencia interruptus, porque voy a tener, por cuestiones de tiempo, interrumpir un poquito antes. Voy a hablar sobre padecimientos adolescentes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la edad de comienzo, el suicidio, la influencia económica social, dos viñetas de casos clínicos de Lady Lucy y Tomasa, que vamos a interrumpir la transmisión en ese momento, Bleichmar y sus aportes, algunos de la fantástica obra de él, Fantasías suicidas y Alerta suicidio, que probablemente queden para la discusión. La Organización Mundial de la Salud pone a la depresión como una de las causas principales de enfermedad y el suicidio es la tercera causa de defunción entre los 15 y los 19 años. La mitad de los padecimientos mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la gran mayoría no son detectados ni son tratados. Son tomados como crisis, como elementos evolutivos, como ya se le va a pasar, pero son cuadros que hay que detectar y atender porque la progresión en el tiempo los empeora. Como decía Freud, no importa la edad del paciente, sino la edad del padecimiento. Y son muchos los factores que inciden en el bienestar y en la salud mental de los adolescentes: la violencia, la pobreza, la estigmatización, la exclusión y la vida en entornos frágiles. Este es un estudio que se hizo en 192 centros epidemiológicos y que abarcó 708.000 pacientes. En esto se toma la edad de comienzo de todo el global de los padecimientos mentales, los trastornos de ansiedad precisamente y los trastornos del ánimo. Vemos que la gran mayoría de los trastornos o de los, digamos que el ACME lo alcanzan a los 14,5 el global, pero todos empiezan antes de los 10 años y van creciendo hasta aproximadamente los 15. Después Perdón, están Sergio, un segundo. los Hay de un ansiedad micrófono y de abierto y temor. acopla. Y por último tenemos acá que el ACME de los trastornos depresivos que abarcan en su globalidad los trastornos depresivos y los cuadros bipolares, alcanzan su ACME en alrededor de los 20 años. Fíjense ustedes acá la pendiente cómo va creciendo a partir del desarrollo de la aparición de la pubertad. Qué fuerte que nos hace a nosotros el trabajo de la metamorfosis de la pubertad. Es una metamorfosis realmente como una cuestión casi kafkiana que sucede. Este es el global de suicidios. En este momento, este es un estudio que tiene más de 10 años, hay 1 millón de suicidios por año. Esto implica un suicidio cada 4 segundos. Y fíjense ustedes la influencia, como decía un querido colega, como si el contexto no importase y solamente importase lo que pasase en la sesión. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos, y cómo acá tiene una pendiente muy fuerte cuando ya empieza la pubertad, llega casi una adolescencia tardía, adultez temprana. La pregunta que muchas veces nos hacemos o nos hacen, pero fíjense que el ACME los alcanza alrededor de los 19, 20 años y luego va decreciendo. Acá hay un sesgo estadístico porque la mayoría de la gente acá ya está fallecida, por eso es que es menor. Ahora voy a agregar a esta diapositiva, a esta imagen, voy a agregar algo, que es, fíjense la coincidencia que tiene con el de los trastornos afectivos, el de la depresión.
Y hay una fuerte relación entre depresión y suicidio que lo vamos a ver en un ratito. Catalina Bronstein es una argentina que está radicada en Inglaterra, que pertenece a la British Society, y en IPA hizo una presentación de violencia en la adolescencia. Voy a leer una parte de la presentación de ella. Dice, los cambios puberales traen una sensación de sorpresa, a menudo de alienación y un sentimiento extraño. Es un momento en que las fuerzas creativas y el instinto epistemofílico adquieren una fuerza especial. También puede ser, ya que la presión de la mayor intensidad de los impulsos, tanto sexuales como agresivos, y las ansiedades que los acompañan, pueden amenazar con inundar el psiquismo con un poder abrumador y con un potencial para la desvinculación de los impulsos de vida o muerte y el inevitable choque entre fuerzas progresivas y regresivas. Asbeth presente, la primera tópica, Adolfo Sonis también. La pubertad aumenta las ansiedades depresivas relacionadas con la separación, la pérdida de la infancia y una mayor conciencia del tiempo. La pérdida y la muerte, incluido muerte de los padres, y la decepción relacionada con el cuestionamiento del adolescente, de su creencia anterior en la omnisciencia y omnipotencia de los padres. Evidentemente, Catalina, a Knobel y a Verasturi en este escrito no aparecieron, pero sí los tengo muy presentes. Estas transformaciones aumentan las fantasías paranoides y depresivas con una intensa sensación de angustia, miedo a la desintegración, confusión y pérdida de la capacidad de pensamiento simbólico y sublimación. Estos estados pueden resultar en actuaciones como un medio para hacer frente a experiencias emocionales que no se pueden contener de otra manera. Entonces nos enfrentamos a comportamientos compulsivos y repetitivos peligrosos en los adolescentes, como autolesiones, violencias, adicciones, trastornos alimentarios y un mayor riesgo de suicidio. La vulnerabilidad al colapso está en su punto máximo y la confusión también prevalece. Acá empiezan los casos clínicos. Voy a pedir que interrumpamos la grabación. Militante por la salud mental adolescente que tenía en la Facultad de Psicología un dispositivo para atender adolescentes en situación de calle, una iniciativa loable que no aparece en el sistema curricular de Carlos, pero justamente con la unión y con la solidaridad, nadie se salva solo. Gracias, Carlos, por estar y por compartir este espacio conmigo. Tenés la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias Sergio, gracias Abdeva por esta invitación. Me siento honrado de participar en una institución tan prestigiosa a la que he concurrido durante siempre a muchas jornadas y actividades. Así que es un gusto estar aquí. Em, bueno, magnífica la presentación de Sergio, eh, que me permite enfocar, él ya da una visión muy rica de la cuestión de la depresión en la adolescencia, eh, y bueno, y me permite enfocar en lo que yo he querido trabajar. Eh, un tratado de psiquiatría y psicopatología del adolescente, del niño y del adolescente, un tratado europeo, dirigido por Pierre Ferrari, clasifica varias modalidades. Tomo esta última porque es lo más actual. Son psiquiatras y psicoanalistas europeos, ¿no? Eh, un síndrome depresivo franco y severo, parecido al del adulto, una depresión melancólica del adolescente, son tipos, ¿no?
una distimidepresión del adolescente, la depresión de inferioridad, estados depresivos del adolescente en la patología límite, depresiones enmascaradas y depresiones en el marco de otros adolescentes. Por supuesto, la depresión del adolescente con suicidio. Son modalidades sintomáticas que se intentan mapear dentro de la complejidad que implica la depresión en la adolescencia. Realmente es un proceso complejo y hilarlo y desplegarlo requiere afinar mucho la puntería. Y además incluye lo que llaman la morosidad del adolescente, que sería el estado depresivo más cercano a la normalidad. Akbedarian, en un trabajo, querido compañero de ustedes, describe, también para hacer una clasificación, describe depresión a predominio del sentimiento de inferioridad, esto es del 2018, un poco antes, depresión con sentimiento de culpa y retaliación, depresión autocompasiva, y melancolía con autoabandono y desidia. Tomo esto porque son mapeos necesarios para la complejidad de la cuestión que afrontamos. Además de las consideraciones metapsicológicas que ha desarrollado muy bien Sergio, que son el ideal del yo, el yo ideal, el ideal del yo, la comparación, etc. Yo encontré en Hugo Bleichmar, querido autor, que en su libro de avances en psicoterapia, que es de casi finales de principios del 2000, vuelve sobre la depresión con una minuciosidad realmente enriquecedora. Yo tenía fichado esto de hace muchos años, no lo había vuelto a revisar y para esta presentación lo volví a recrear y realmente me ha vuelto, me ha permitido iluminar dos, tres chicos adolescentes que tengo en estados depresivos y realmente me doy cuenta de eso que pasa siempre en nuestro trabajo, que es la lectura de un buen autor nos ilumina casos que tenemos entre manos. Así como al revés, los casos que atendemos nos hacen asociar con buenos estudios que hemos tenido. Esa es la dialéctica entre nuestro trabajo y las buenas lecturas, ¿no? El aporte minucioso que hace Hugo es buscar el mecanismo sintomático de la depresión. Este es el aporte que me ha parecido y que además es muy freudiano, con referencias post-freudianas, como las que va a tomar de autores americanos. Él dice que detrás del cuadro clínico sintomático, que es muy variado, que se trata de encontrar un tronco común. Ese es que sería, detrás de lo fenoménico, un tronco común. Pero quiero señalar esto, ese tronco común quiere ir a la formación sintomática. La depresión la quiere pensar como un síntoma. Por supuesto, no es un síntoma neurótico. No estamos ante retorno de lo reprimido, por ejemplo. O como el caso de la psicosis, que no puedo hablar, sino que hay debajo estructuralmente de la formación de los síntomas, teniendo en cuenta, él es muy preciso, en la variación que tienen todos los síntomas depresivos. Para ello, va a buscar en Freud, duelo y melancolía, conocido por todos, la pérdida de objeto. La pérdida de objeto como un elemento básico para pensar la depresión. La pérdida y lo que va a ser la depresión. Pero en inhibición, síntoma y angustia, todo esto lo presenta Hugo, todos conocemos inhibición, síntoma y angustia, destaca la presencia que agrega Freud de la insatisfacible carga de anhelo, presente a partir de la pérdida de objeto, como un estado afectivo que tiene un elemento ideativo que el
deseo dirigido hacia el objeto como irrealizable, la permanencia de esa vivencia, el deseo como irrealizable, y el afecto depresivo, que es el afecto displacentero, que es diferente de la angustia. Ahí después voy a referirme a lo que sabemos de Freud, de inhibición, síntoma y angustia, cuando articula la angustia, la tristeza y el sentimiento traumático que anuncia la angustia, el estado de angustia. Entonces, el sentimiento de que un deseo ocupa un lugar central, un deseo, no cualquier deseo, un deseo importantísimo del sujeto, que es el sentimiento de que ese deseo es irrealizable. Este es el punto. Pero tienen que ser deseos que son variados, no es el deseo en general, sino distintos tipos de deseos con los que el sujeto, que están en el eje del sujeto. Pueden ser lista los deseos, Hugo, pueden ser deseos de satisfacción pulsional, deseos de apego, deseos narcisísticos, deseos de orgullo, bueno, también narcisísticos. Una de las riquezas que tiene la transmisión de Hugo es que baja conceptos generales, conceptos metapsicológicos generales, a a la variedad que se nos presenta en la clínica. Este es algo muy enriquecedor para pensar los casos que tenemos, porque de la metapsicología a los fenómenos, habría algo sintomáticos, habría algo intermedio, que yo creo en eso, que es la formación sintomática, que nos da una mediación entre los conceptos metapsicológicos y los fenómenos sintomáticos. Es decir, habría un campo que sería de la psicopatología, para decirlo así, pero no de la psicopatología necesariamente como disciplina, que puede serlo, sino de los mecanismos para entender y poder trabajar con la especificidad del sujeto. Este es el punto. Bien, entonces, un sentimiento de desesperanza en cuanto a la realizabilidad del deseo, pero que tiene que ver con la representación que la persona se hace de sí misma, como de alguien sin poder, impotente para modificar el estado de cosas. No puede dejar de desear ni lograr que su deseo se realice. Esta representación de el sujeto como impotente, Hugo Bleichhammer la toma de un autor americano que se llama Vibring, Edward Vibring. Es un texto que está traducido en castellano, en un viejo texto de la editorial Ormé, que lo pude conseguir, pero está vuelto a publicar en una revista. De ahí lo va a tomar Hugo, porque él dice que el aporte de Vibring es fundamental por el sentimiento de impotencia e indefensión del sujeto que no se cree capaz de realizar lo que desea. ¿Sí? Se representa como impotente y entonces se desactivan los movimientos que tienden a la búsqueda de lo que desea. De ahí viene la abulia, la pasividad física y todos los síntomas conocidos del estado de depresión. Este sentimiento de impotencia e indefensión es el núcleo de la depresión. Entonces no es solo la pérdida del objeto, sino la representación que se hace de sí mismo la persona, incapaz de alcanzar sus metas. Esto tiene importancia porque conocemos, no alcanza, está claro, no alcanza la pérdida de objeto. Es cómo se representa el sujeto. Fíjense que vamos al yo, a la instancia yoica, del sujeto creyéndose con poder o sin poder en sí mismo. Este sería el punto, un punto importante. Conocemos el sentimiento de impotencia e indefensión en Freud, en inhibición síntoma de angustia, para señalar el estado de angustia. El estado de angustia que anticipa en Freud, la angustia traumática, caer en un estado de indefensión, impotencia, desvalimiento y desamparo. Eso dice Freud. El peligro de caer en ese estado. Esa es la angustia pánica, ¿sí? O la angustia traumática, etc. La angustia más intensa, de la que el sentimiento de angustia protege. El temor es lo traumático, indefensión, desvalimiento, impotencia
y desamparo. Pero acá, en el estado de angustia, es el peligro de caer en ese estado. En la depresión ya cayó el sujeto en ese estado. Ya es con la impotencia vivida, con la indefensión vivida. Y entonces cae en el estado de impotencia, ya cayó en el estado de impotencia y ya lo vivió, no es el peligro de caer, ya cayó. Si podemos buscar en el paciente el momento de angustia, por ahí quedó silencioso, pero el sujeto ya se siente entristecido, sin fuerza, caído, etcétera, con dolor, sentimiento doloroso. También Freud dice que el verdadero sentimiento a la pérdida es el dolor, pero la caída en un estado de dolor sería el núcleo ya impotente, no de temor a la impotencia. Esta es la diferencia fundamental. Si hay angustia, todavía hay un desafío por lograr. El depresivo ya ha perdido, o ni probó o lo que sea, pero su representación de sí sin poder ya lo sume en ese estado. Con lo cual quiere decir que en nuestro trabajo tenemos que apuntar a esa vivencia del sujeto como sin capacidad de poder, ¿sí? Esto vale para los estados de angustia también. Por ejemplo, a un sujeto que vive con estado de angustia y se siente impotente, mostrarle las potencias que sí tiene. Se siente sin recursos. Freud dice, no importa que los tenga o no los tenga, es lo que él cree. Y ayuda en nuestro trabajo mostrarle los recursos que sí tiene y que por alguna razón desestima de sí mismo. Esta me parece que es una dirección importante para la cura. Eh, por supuesto, a partir de la depresión se erigen defensas. Acá sigue un mecanismo freudiano, una idea freudiana. Entonces, nos encontramos muchas veces con defensas ya instaladas frente a la depresión, lo que pueden ser depresiones larvadas, reacciones defensivas que las vamos a encontrar en la bulimia, la anorexia, la búsqueda de drogas, la hiperexcitación, que sería lo que puede estar debajo de muchas sintomatologías que ya son una consecuencia defensiva frente a la depresión. Esta sería un mapa general. Entonces, el sentimiento de irrealizabilidad de lo que se busca es un núcleo importante y la representación del sujeto incapaz, inferior, débil, etc. Con lo cual, bueno, entre otras cosas, esto lo encontramos en la clínica. A esto quiero ir ahora. En la clínica nos podemos encontrar con pacientes que hablan con adolescentes, con los que es difícil trabajar. ¿Trabajar en qué sentido? Con el esquema estándar de la asociación libre. Por eso los modos muy ricos que nos muestra Sergio es que hay que recurrir a dibujos, al espacio, hay que conducir el proceso terapéutico. Pero en todos los autores que han trabajado en la adolescencia, yo he revisado desde Bloss en adelante, ida y vuelta, varios, y los más contemporáneos, todos coinciden en que el método estándar no va con los adolescentes y hay que hacer otro tipo de cosas para que la cosa funcione. Yo creo que la discusión de si eso es psicoanálisis o no es psicoanálisis, me parece que, no sé, creo yo que no quiero entrar en eso. Para mí es trabajo psicoanalítico, pero que requiere una adecuación de técnicas para el método. Entre las técnicas hay un montón de mediaciones que hay que usar para que el proceso trabaje. Voy a decirles de una lo que pienso, pero que me sirven muchos autores que han trabajado este punto. Hay un journal de Infant Child Adolescent Psychotherapy que está en la PEP que empezó a publicarse a principios del 2000, o sea que es contemporánea, y revisé trabajos sobre adolescentes y todos se encuentran el mismo problema, el silencio del adolescente, modificar las técnicas, o sea, generaciones del año 2000
psicoanalistas contemporáneos, encuentran los mismos problemas que se encontraron cuando empezó a trabajar Peter Bloss y todos los demás. O sea que lo viejo sigue siendo actual. El problema de cómo resolver el trabajo con adolescentes. Mi propuesta, pero que la he encontrado gratamente leyendo otro trabajo de Asghedarian, es la siguiente. Lo digo así y después podemos entrar en detalles. Pensar el encuentro con el adolescente con el modelo de Winnicott del squiggle, del juego del garabato, pero no para hacer dibujitos, no solo para hacer dibujos en el papel. Pensar el diálogo con el adolescente como un squiggle de ida y vuelta, donde lo que decimos es un garabato que lo completa el paciente y donde lo que dice el paciente como un garabato lo completamos nosotros como dibujo. Ida y vuelta. ¿Qué permite eso? Permite no dejarlo solo en el silencio, en una especie de abandono, pensar el momento de que no puede hablar o no puede decir, por supuesto, pero proponerle ofertas asociativas que pueden ser contratransferenciales o de nuestras propias representaciones, que permitan enganchar un diálogo que gire y que se vaya armando sin una dirección establecida. El asunto es que la cosa funcione y pensarlo a posteriori, qué es lo que vamos encontrando. Es un modo de pesquisa de a ver lo que ocurre, pero que el proceso trabaje. En ese sentido, es un medio técnico que Winnicott lo usa para situaciones especiales, pero yo creo que vale para pensar la superposición famosa de Winnicott de las dos espacios transicionales, de los fenómenos transicionales, y ahí ocupamos el lugar de un objeto que, que sea un partner, que sea alguien con empatía afectiva, que sea alguien que pueda tirarle ideas y no dejarlo desamparado, que sea un intercambio que desde ese terreno se vaya construyendo elementos interpretativos de construcción que van y vienen simultáneamente. Los chicos saben que están ahí para entender lo que les pasa. No es una novedad eso. Lo que pasa es que no tienen elementos con qué producirlo. Están en silencio porque, como dice Hugo en alguno de los casos, están en silencio porque han descatequizado hasta el pensamiento. Entonces, ¿cómo lo reanimamos? No solo le interpretamos que está descatequizado el pensamiento y que está caído, hay que reanimarlo y ahí somos un motor. Lo que les estoy diciendo es lo que hago en mi práctica todos los días, hasta inclusive con chicos latentes, porque es muy útil eso también, este modelo de intercambio, ¿qué quiero decir? La asociación libre no alcanza. Necesitamos otros modelos donde haya trabajo psíquico, porque de lo que se trata, de producir trabajo psíquico y sobre eso trabajar. Una cita de Freud, 1932, que me sirve para mi trabajo con niños. Cuando Freud habla del psicoanálisis de niños en 1932, dice que es muy útil, etcétera, qué sé yo. Pero, entre otras cosas, dice que la técnica es diferente por muchas razones. Pero una, dice, el niño no tolera demasiado los métodos de la asociación libre. Dice eso. Hay que hacer modificaciones. No tolera demasiado los métodos de la asociación libre. No dice que hay que hacer en su lugar. Pero más abajo dice que la diferencia con el análisis de adultos se aminoran, textual, esto no me lo contó nadie, lo descubrí yo solo en Freud, se aminoran porque muchos de nuestros pacientes tienen tantos rasgos infantiles de carácter que el analista tiene que usar con ellos técnica del análisis de niños. 1932, muchos de nuestros pacientes no toleran demasiado los métodos de la asociación libre y hay que usar técnicas para hacerlos trabajar. Ahí hay que diferenciar método y técnica. Aplicar una técnica, eso ya lo pensaba Melanie Klein, el método, lo esencial, es el método de investigación y de trabajo del inconsciente. La técnica puede ser variada y el estándar rígido es una limitación
o como dicen los lacanianos, decía, es una resistencia del analista a que la cosa funcione. Esa ductilidad, esa flexibilidad que hoy, por suerte, podemos tener con tantos años de psicoanálisis, distintas teorías y distintas fuentes, nos permite movernos, a ver, en dos puntas. Una mayor flexibilidad técnica de modalidad de trabajo y conceptos, conceptos que dé cuenta de la complejidad que está en juego y no de un reduccionismo que nos limita a la hora de pensar. Hugo también ha bregado por el paradigma de la complejidad y pensar los distintos factores que están en juego. Lo que a mí me parece más fructífero, creo que estoy bien con el tiempo, es esta posibilidad de prestarnos, como dice Winnicott también, prestarnos como objeto a que se produzcan asociaciones o repeticiones en acto, porque esa es la vía también, producciones actuales, pero que haya trabajo psíquico. El último Winnicott saben que ha hablado de el uso del objeto y prestarse como al uso del objeto para este trabajo psíquico. Esto es lo que a mí me parece valioso para abordar situaciones tan difíciles como las que estamos con la depresión adolescente y todas las que contó Sergio, que llegan a cuestiones de suicidio. No tengo experiencia, afortunadamente. No, he tenido pacientes que han venido a verme después de haber tenido intento de suicidio, pero por suerte no he tenido pacientes que tengan un intento de suicidio mientras están en tratamiento conmigo. Afortunadamente, no he tenido que pasar por eso, pero los ejemplos que das, Sergio, son muy valiosos para pensar esto. Agvedarian, en un trabajo de 2018, sí, de 2018, él dice, sin mencionar a Winnicott, lo dice, de verdad que lo encontré después de mi conjetura sobre la cuestión del squiggle, ¿eh? Una mucha utilidad la propuesta de diálogo, conjeturas y confrontaciones, no ser un objeto neutral, que no interviene en el campo, que es una idea positivista de que el analista está fuera del campo, formamos parte del campo, ¿sí? Y no solo somos observadores, somos participantes, un diálogo entre dos personas, un vínculo en que se discuten ideas, actos discursivos, verbales, gestuales y corporales que pueden surgir tanto en el analizando como en uno, dice Ajvedarian. Un espacio abierto a múltiples, a veces como escenificaciones y otras como actuaciones. Eso es muy útil porque lo que se da en acto en el campo con nosotros es material que podemos dejarlo correr e ir pensándolo a posteriori. Esto se ve mucho con los chicos y si uno da lugar pasa también mucho con los adolescentes. Eso implica estar atento al mundo adolescente, a lo que está en la cabeza del chico, su actualidad, estar consonantes con ese mundo. Por supuesto, todos los factores del mundo contemporáneo, de la familia, etcétera, que sabemos todos que influyen, los tenemos presentes, pero me estoy refiriendo, estoy tratando de poner el foco en cómo trabajar en el dispositivo, que me parece algo en lo que yo puedo contribuir y que a mí me da resultado para sacar adelante pacientes cuando son difíciles de mover en nuestro trabajo. Paro aquí, estoy abierto a preguntas y consideraciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante ambas ponencias. Abrimos el debate, trabajemos. Les pido, abajo van a ver que tienen una tecla que dice reaccionar y ahí dice levantar la mano. Levanten la mano, así se ve en pantalla y podemos ir haciendo un diálogo ordenado. Rubén Rubén Espoliani Espoliani levantó la levantó la mano. mano. ¿Quién levantó la mano? Pero no está con la Rubén Espoliani. palanquita. ¿Eh? Rubén Rubén Espoliani. Espoliani. Bueno, dale, adelante, Rubén. Estás muteado, Estás Rubén. Estás muteado, muteado, Rubén. Rubén.
Y la cámara apagada. Mientras tanto, otros pueden levantar la mano con Y el levanto la mano cuadrito de reacciones. levanto la mano para aportar algo. Perdón, Oscar, estás vos. No. Muchas gracias por las excelentes presentaciones y que han traído un tema muy actual, Sergio, con el tema del Eternauta y lo viejo funciona. Y esto lo uno en asociación libre con lo que acaba de decir Carlos sobre Vibrin, yo lo nombro Vibrin. No, qué interesante que traigas este autor y a Asbetarian, porque pienso en lo que estaban diciendo, que necesitamos recrear la técnica psicoanalítica. Y entonces les quiero preguntar a ustedes, quedé impresionado por las fotos, lo que traía Sergio con los cortes en el cuerpo, y si esto no son traumas tempranos, que los hemos abandonado un poco el tema de traumas tempranos, traumas que realmente ocurrieron, como Freud los trabajó hasta 1898, después dijo ya no creo más en mis histéricas, histéricos, pero que esto, les pregunto, si estos pacientes no les traían a ustedes traumas muy, pero muy tempranos, ¿no? Y que se repetían en la contratransferencia, en la transferencia y en la contratransferencia. Me impresionó cuando Sergio dijo que le había llegado mucho una situación con una de las pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿el trauma temprano no lo hemos perdido un poco? ¿No lo hemos dejado de lado y que en realidad estos pacientes traen cosas muy primitivas, como decía Carlos? Diferenciar que el acto, el acting, el aguiren, de alguna forma muestra algo que el paciente necesita traducir y que le ha pasado. Gracias. Hola, ¿ahora se escucha? Ahora dale, Rubén. ¿Ahora sí? Se escucha bien, dale. Ah, hola, bueno, estoy re contento de estar en este Ateneo. La verdad que los dos trabajos son impresionantes y sobre todo de haberlo vuelto a ver a Carlos Kach después de 60 años, después que pasamos en el servicio de García Reynoso mucho tiempo juntos. En realidad, yo no atiendo actualmente adolescentes, pero de todas maneras estos aspectos están presentes en las depresiones y en los cuadros neuróticos psicóticos de los adultos que uno atiende en esta época. Yo creo que estos aspectos de la técnica con respecto al diálogo y a la intervención, así bastante poco neutral del analista, ha sido muy importante para que los pacientes comiencen a salir de sus cuadros depresivos y no solamente un encuadre rígido psicoanalítico que nos impedía ver estos aspectos del paciente y como dice Carlos, que si uno no los estimula no aparecen. Es decir, que el terapeuta tiene que ser algo así como el conductor entre la enfermedad y la salud. A mí me pareció muy linda esta expresión de Katz con respecto a estar abierto y tener un espacio abierto así como Ferenczi tenía el modo de tratar a muchos pacientes. Así que le agradezco las intervenciones a los dos. Sergio, vos querías contestar. Sí, estaba Pablo antes que yo. Sí, quería preguntar algunas cosas. No levantó la manito. Sí, le mandé la manita. Había levantado la ¿A mano, dónde pero está? el tiempo se la bajó. Bueno, dale, Pablo. Bueno, No se escucha, Pablo. Por el micrófono de la mesa, Pablo.
Sí. Sí, quería preguntar, plantear una cuestión. Sergio estuvo planteando en términos estadísticos. Cierren un micrófono porque Retumba, por favor. hace eco. Sí, ya va. Un solo micrófono. Bueno, ahí, para que no acople. a ver Ahí ahora. está bárbaro. Dale, dale. Bien, lo que Sergio estaba planteando en términos estadísticos, y yo me preguntaba si hay un incremento del suicidio adolescente en los últimos años, y si hay alguna comparación con la época de los 70, de los 60, 70, 80, si ha crecido la tendencia al suicidio adolescente. Esto lo preguntaba porque si nosotros tenemos una tendencia, una modificación estadística significativa, debemos pensar, más allá de las patologías individuales, si hay un factor general que está produciendo esta tendencia al lesionarse y al intento de suicidio. Una de las cosas que yo he observado es que nosotros tenemos una sociedad hoy en día que ha incrementado muy significativamente la competencia. Los chicos desde la infancia son estimulados a competir más que a jugar. Incluso en las actividades deportivas, la tendencia es a la competencia, con lo cual hay winners y hay losers todo el tiempo, y esto se ha incrementado. Y por otro lado, les hemos estimulado la idea de que tienen que estudiar más, hacer más, entrenarse más para un mundo futuro que les exige una postergación de la acción. Nosotros tenemos hoy en día una postergación de la acción para las clases medias altas, hasta por lo menos hasta los 25 años, para operar en el mundo real. Y al mismo tiempo estamos preparando a nuestros jóvenes para un mundo que no sabemos si va a ocurrir. O sea, con lo cual, buena parte de los sentimientos de impotencia tienen bases realistas, en el sentido de estar siendo, por un lado, obligados a postergar su acción, y por otro lado, y postergar la búsqueda de sus deseos para cuando sean grandes, cosa que ocurría alrededor de los 30 y pico, y por otro lado, una preparación que no se sabe si va a servir para algo, porque normalmente el mundo está cambiando y las preparaciones no funcionan. Esto daría sustento, si además esto funciona como inconsciente, esto daría sustento a pensar que deberíamos hacer por lo menos consciente estos factores inconscientes que están operando en la sociedad. Y pregunto si esto ayudaría a prevenir buena parte de la tendencia a los suicidios. Yo no sé si esta era una problemática que existía en los 70 con sociedades un poco distintas. Bueno. Sergio, vos querías contestar, si no, Janet Sí, ha levantado la mano, está Janet después. sí, digamos, dos cositas. Complementando lo de Carlos, me leí todos los libros de Harry Potter y fueron muchísimos los intercambios que hacíamos con los libros abiertos. Con otra paciente me leí El alquimista y me veía todas las noches las telenovelas colombianas, que en mi casa asombrados me decían, ¿qué te pasa? Para tomar en cuenta de lo que estábamos hablando. Con otra estamos leyendo Pushkin,
y Tolstoy, porque está apasionada por la literatura rusa, y hay que estudiar, hay que estudiar, y son maneras de jugar, trae dibujos, tenía muchos más dibujos para hacer. Hay bastantes cosas para contestar, pero hay una cuestión que acerca, dos cositas más voy a agregar. Una es que los papás, nosotros nos acostumbramos a cuidar a los chicos de los peligros de afuera. Cuidado cuando salen, cuidado donde van, cuidado con lo que toman, cuidado con los taxis, cuidado con la gente que se cruzan, cuidado con las patotas, cuidado. Pero no nos cuidamos de los peligros de adentro, las pantallas. La pornoadicción, las apuestas online, la autoestima o el narcisismo la independiente, la prevalencia de los influencers sobre que tienen millones de seguidores, millones, sobre lo aprendido. Y la otra cosa es los métodos, que esto pocas veces se menciona. No es una recomendación, pero si ustedes entran en la web, van a ver métodos para realizar nudos de ahorque que no tienen, que no se desatan, que no se aflojan. Es decir, que una vez que se ajustan, no se desatan. Y que los pacientes suicidas los utilizan bastante. Voy a pedir, Carlos, que se corte la transmisión porque me han hecho varias preguntas sobre esta situación contratransferencial que viví. Paso la palabra a Janet. Gracias por estar, Janet. Vamos a Janet, pero antes hay una pregunta a Carlos, acá en el chat, me parece interesante, de María Elena Abdulmasik. Ella, bueno, felicita a los expositores. Pregunta a Carlos, si el silencio del adolescente que atiende ya a la desesperanza, que tiene que ver con la representación que este adolescente siente de sí mismo, de sentirse incapaz, si esto se debe tratar como un sueño o garabato, para intentar que aparezca otro tipo de material o diálogo. Y aporta, dice, me parece interesante, este silencio es como el llanto del infante, tiene diferentes contenidos emocionales en la contratransferencia en la mente del analista. ¿Es a esto a lo que usted, lo que usted apunta? Bueno. Carlos. Estaba Janet que quería hablar. Querés juntar más preguntas. Dale, Janet. No, me gustaría escucharla a Janet. Hola, Janet. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Hola. Bueno, después de escuchar esta pequeña respuesta de Sergio, de su paciente, vuelvo a algo que había pensado en las exposiciones de ustedes dos, ¿no? Dos colegas idóneos con mucha trayectoria, con mucha lectura, que siguen leyendo, que siguen estudiando. Me parece que este no es un tema banal. Pero creo que hay algo en estas dos exposiciones que termina generando la identificación nuestra con algo muy genuino, que es reflejo de cómo ustedes trabajan. Y esto me parece muy importante marcarlo. Hay mucha sintonía teórica, técnica, flexible en ambas exposiciones, pero me parece muy importante ver que ustedes reflejan la complejidad del concepto psicopatológico de depresión, ¿no? Por eso creo que Carlos utiliza esa palabra de mapeo. Creo que por eso Sergio también trae, dentro de muchos autores que nombró, los famosos cuadros de Hugo Bleichmark, que de alguna manera lo que hacen es deconstruir grandes categorías diagnósticas que deben ser
deconstruidas, abiertas, tratar de ir comprendiendo de alguna manera cómo se arman inconscientemente, vincularmente, relacionalmente, las configuraciones psicopatológicas. Y creo que esto marca cómo los dos colegas nos han planteado cómo abordamos situaciones clínicas que son transnosográficas y no son lineales, no pueden remitir a una sola causa etiopatológica. Esa etiopatogenia tiene que ser descubierta en cómo Sergio expone esta situación, cómo Carlos plantea entre grandes construcciones teóricas y la fenomenología clínica, hay un vacío en el medio. Y ahí me parece que es muy significativo como ambos colegas muestran cómo nos introducimos como analistas. Hay una construcción ad hoc del objeto analítico en esto que ustedes traen, en la flexibilidad, en nuevas técnicas, en cómo no podemos quedarnos con grandes lineamientos estándar, porque la patología es mixta. Queda claro en los casos que han expuesto que hay un concepto de déficit, un déficit en la patología. Acá no tenemos posibilidad de ausentarnos como objeto analítico, no tenemos posibilidad de entrar en un exceso de abstinencia. Por eso digo que el caso que acaba de comentar Sergio es muy importante, porque ahí el analista es activo. Creo que esto es algo que Hugo Bleichmann marcó muchísimo por fuera de la neutralidad. El analista neutral, el analista abstinente, es un analista que construye microtraumas durante el proceso analítico si se ausenta. Esta es la situación que debemos evitar. Estar presente en una manera justa y adecuada. Fíjense la respuesta de Sergio cuando hace que el padre se retire y finaliza la sesión. No le puede decir, abrazala, boludo. Lo que le dice es, ahora comprendo lo que vos sentís con tu papá. Le reconoce, le ratifica lo que ella siente en ese momento. Esto es una cuestión sumamente importante porque da cuenta del estatuto de la ausencia del objeto, de los vacíos que la representación de objeto tiene en los diferentes cuadros clínicos. Y como analistas, cada proceso nos lleva no solo a considerar esto que Carlos también describió como la impotencia en la depresión, el anhelo, o sea, el anhelo sigue estando, pero la impotencia es mayor, sino en construir los Janet, pequeños Janet, te resquicios. pido, te Sí. pido brevedad, Sí, ya porque hay termino. muchos anotados para hablar. Dale, Perfecto, ya está, gracias. ¿ya está? Uy, quedé en un rol antipático. Bueno, Am, sigue, si no contestan los expositores, ¿Puedo, Sarita, después, puedo decir sí, algo? ahora sí, pero quiero nombrar los que están. Sí. Sarita, Clara, London, Claudia Bregasi, Eliseo, No, Storani. yo estoy también. Sí, primero te nombré, venís después, contesta Carlos y viene Sarita. Contesto rápido para dar lugar a todos. Dale. La pregunta de Oscar. Vibring, bien pronunciado, la teoría de Vibring es que la impotencia actual tiene que ver con vivencias tempranas. Es así, tal cual. Pero Hugo destaca que puede ser eso o pueden ser cuestiones posteriores, no necesariamente estás todo en la infancia. Ese es un punto. Lo del trauma temprano es así, efectivamente. Presenté un trabajo en la última jornada de Winnicott en Chile sobre ese tema, trauma temprano.
en niños y, por supuesto, en adolescentes y adultos. El trauma temprano tiene esta particularidad. Son traumas, por supuesto, predípicos en el sentido freudiano, ¿sí? Prefálicos, si lo queremos decir así. El primer vínculo de los primeros años. Eso, la cicatriz de eso, queda fuera. Una de las cosas que me pasa es que queda fuera de la representación, como decía Janet, fuera lo irrepresentable, lo no pensado, lo que no ha sido metabolizado simbólicamente o representacionalmente. Eso retorna en la situación clínica en acto, en acción, en actin o en pasaje al acto. Eso es lo que tenemos que recoger y dejar que corra, dejar que se instale aunque no sepamos de qué se trata. Lo vamos a entender después. Por eso a la pregunta de alguien que me hizo una buena pregunta sobre cómo el silencio, yo contestaría esto. Trabajamos por ensayo y error, eso es así, pero yo podría probar, a ver, ese silencio, pero me interesaría más que sacarlo del silencio al paciente con alguna de las cosas que voy señalando, contaba Sergio, para que la cosa corra y después interpretarlo, entenderlo después, porque si me apresuro a entenderlo, por ahí lo cierro. Y lo que me importa es que pase algo conmigo y que dé lugar a un vínculo y se instale objeto y objeto analítico, como decía Janet, y que Green lo señala como la intersección. El objeto analítico como la intersección en términos winnicottianos de la zona del paciente y la zona del analista. Es algo en común. Bueno, me sirve más a mí que se instale algo y después pensarlo. Un adolescente que estaba con una depresión, pero leve, porque no estudiaba, etcétera, que empecé a atender y a mi manera, después de, no sé, 2 meses de trabajo, digo esto y termino. Carlos, perdón. Si vas a hablar de material clínico, tenemos que interrumpir la grabación. Bueno, es una breve referencia. Ok, paren. Sí, es muy corta. Bueno, gracias, Carlos. Yo- Sarita, tenés la palabra. Sarita. Sí, no sé si se oye o no porque he tenido problemas con esto. Se oye A mí me perfecto. parece importantísimas las dos presentaciones, no solo excelentes, sino importantes, pero quería marcar primero la importancia del silencio y la búsqueda de cómo sacar al adolescente o a un chico o a un puber del silencio para recién después empezar a trabajar. Pero hay dos cosas que han destacado y una pregunta que quiero hacer. Primero, la importancia de lo sociocultural y del momento que estamos viviendo, no solamente internacionalmente, sino también en el país. Eso juega siempre como un telón de fondo que hay que tener en cuenta, creo. La otra cosa que me interesa es cómo hacen jugar a la familia y a los padres, cómo incluyen para que lo que el chico maneja y mejora o cambia o aparece, los padres puedan interactuar luego, porque son fundamentales, sobre todo en la adolescencia y con problemas graves también. ¿Cómo si los incluyen y cómo los incluyen? Incluso en todos los problemas éticos de nuestro trabajo en adolescentes y en chicos, la intervención de los padres juega un rol fundamental para poder actuar y reaccionar y ser un aliado del trabajo que se hace con ellos. Entonces, me interesa saber si los incluyen, cómo los incluyen, y me parece formidable las dos presentaciones que si se pueden lograr escritas sería mejor también. Gracias. Yo quisiera dar una respuesta a lo de Sarita. Un Corten segundo. un micrófono, Sergio, porque acoplan. Perdón. ¿Ahora? Ahora perfecto. Dale. Bueno, muchas gracias. Está Valentina Rubil, que acá,
que estuvo en el servicio de adolescencia del Hospital de Niños y durante casi 20 años tuve la fortuna de participar con ella, lo que se dice habitualmente una capa, una excelente profesional y una excelentísima persona. El servicio comunitario que hizo Valentina fue realmente, es para mencionarlo. Tenemos que enterarnos de las actividades que hacemos, lo mismo que la militancia que Virginia Ungar hizo por el psicoanálisis en IPA y el trabajo en la comunidad. Respecto de la participación de los padres, yo en el contrato establezco con el paciente que yo no, todo lo que nosotros hablemos en sesión va a quedar con nosotros, salvo que yo percibo una situación de riesgo que me voy a comunicar con los padres. Más allá de lo que él piense, si yo percibo una situación de riesgo, me voy a comunicar. Bueno, cosa que ha pasado más de una vez. Lo otro es que establezco como en parte del encuadre también entrevistas periódicas, con los padres o con la familia, que realmente me han resultado mucho. Una de las cosas que no mencioné y que son de las más polémicas para decir acá, y realmente cuesta mucho decirlo, es el deseo de muerte de los padres. Que el chico se mate. Que a veces lo percibimos y decimos qué hacemos con esto. Me faltó hablar de la interacción con la ley también, no solamente con la familia, con el psiquiatra, con la escuela, sino también a veces con la ley, con estos casos, pero bueno, en cuanto a la pregunta, Sarita, yo establezco como parte del encuadre tener entrevistas periódicas con ellos para que, bueno, poder conversar. No establezco, no hago reuniones con los padres aparte, sino siempre el paciente tiene que estar incluido. No sé si esto contesta la inquietud, pero era parte de esto. Bueno, sigue Clarita. Bueno, Clarita es Clara London para todos. sí, gracias, No, gracias, Huguito. Nos devolvemos los cariños. Yo en realidad voy a agregar a lo de Sara, porque esa era mi pregunta. Parte ya lo hizo Sarita, pero no quería dejar de agradecer a los dos estas claras exposiciones. Yo quiero agregar solamente algo, habiéndote escuchado recién, Sergio. Yo pienso también en el deseo de muerte y estoy de acuerdo, no es que estoy en desacuerdo, pero hay una realidad. Los padres de los adolescentes, en general, están desubicados con respecto a la adolescencia de sus hijos. Entonces, eso también lo tenemos que respetar. Porque si solo vamos a pensar que lo que quieren es un deseo de muerte, que desaparezcan y demás, y que no los joroben más, y que no les enrostren la juventud, la sexualidad y todo lo que sabemos, ¿no? Nada de eso. Pero también hay una parte nuestra de trabajar con los padres, de ayudarlos en este momento, porque no hay otra, no hay otra. Y si consultaron es porque también están preocupados. Nada más. Otra vez, muchas gracias, porque los dos trabajos son excelentes. Gracias, Clarita. Claudia, tenés la palabra. Gracias, Hugo. Bueno, buenos días. Por un lado, estoy muy contenta que este Ateneo sea un Ateneo pre-simposium, porque el título del simposium es Herramientas psicoanalíticas y transformaciones en la clínica actual, ¿no? Y creo que se han mostrado cosas de la clínica actual y tanto nuevas herramientas como la sugerencia de Carlos,
de extender el squiggle también al diálogo y también mezcla y combinación de herramientas de psiquiatría, de psicoanálisis, de terapia familiar. Recién Sergio introdujo algo muy importante que es el tema de la ley y nuestra responsabilidad legal al respecto cuando tenemos casos de suicidio o de amenazas. Yo quería marcar dos cositas rápido. Por un lado, creo que los suicidios o la ideación suicida aumentó mucho con la pandemia y con la proliferación de las redes sociales y los medios de comunicación que aumentaron mucho también con la pandemia. O sea, todo esto que estamos haciendo ahora lo hacemos gracias a la pandemia de alguna manera y a cómo hubo que usar otras maneras de comunicarse. Pero en este momento me parece que la falta de tejido social, la falta de vinculación, también influye en todo esto. Y en ese sentido me parece que la propuesta de Carlos de hacer esto del squiggle verbal, me parece que empieza a armar una especie de tejido. Por eso me gustó mucho después cómo lo aclaraste, Carlos, en relación a que lo importante es hablar. Y dentro de lo posible hablar presencial, aunque bueno, por ahí a veces con algunas personas parece que estuviéramos presenciales, eso depende de las personas, ¿no? Y por otro lado, quiero marcar que lo que contó Sergio con respecto a abrazar a la paciente y a contener a la paciente luego de la entrevista familiar, después de eso hubo una interpretación. Eso me parece muy importante. Le salió así, pero le dijo, entiendo por qué lo querés cortar en pedacitos, que eso sería empatía. Pero después le dijo, así te querés, eso que vos querés hacer con tu papá, lo estás haciendo con vos. Eso me parece que justamente tiene que ver con la función analítica, que se mezcla también con otras cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Tiene la palabra Eliseo, después sigue Jorge Maldonado y Alicia Deloroso, ¿no? Dale, Eliseo. Y se agrega Bueno, Valentina. gracias. Tengo problemas con la cámara, pero bueno, primero, gracias Hugo por decir el liceo y no el apellido. Quiere decir que estoy en un lugar familiar o nos conocemos hace muchos años, ¿no, Hugo? Muchos, muchos años. Bueno, desde que éramos adolescentes. No es para tanto. Cuando Éramos jóvenes. cuando un Ateneo es bueno, pasan dos cosas. O dan ganas de intervenir o hay recuerdos, pregnancia de los propios pacientes, de los propios casos clínicos. Así que yo quería, sí, traer dos casos clínicos. Voy a respetar la confidencialidad totalmente, porque son casos que... Perdóname, Eliseo, tenemos que interrumpir la grabación. Vamos a hablar de clínica. Bueno, Jorge, dale. Jorge. Bueno, breve realmente todos, porque tenemos 15 minutos. voy a ser breve, Dale. voy a ser breve. Realmente muy interesantes los dos trabajos. Quiero felicitar a los autores por los dos trabajos, pero además el diálogo con el público, con la audiencia, me ha resultado sumamente interesante escucharlo. Quiero referirme al concepto de identificación de Freud. Y digo que es un concepto que está siendo descuidado en los escritos que tiene, en la actualidad por lo menos, en los escritos que tienen que ver con la depresión. Pero la identificación en Freud, que debe ser discriminado, diferenciado del concepto de identificación proyectiva. En todo caso, correspondería más al concepto de identificación introyectiva. Muchas veces hay una cierta confusión entre ambos conceptos y se piensa que cuando uno está hablando de identificación está hablando de lo otro, de un mecanismo distinto de multiple. Cuando Katz describe los distintos estados de la depresión en Gleisner, menciona la pérdida de objeto, pero la pérdida de objeto no es lo mismo que la identificación. La pérdida de objeto es lo que genera eventualmente la identificación.
identificación introyectiva y autodestructiva. Pero me resultó sumamente interesante ver cómo en la interpretación que Sergio le hace a su paciente, ahí trabaja exactamente con el concepto de identificación descrito por Freud en Duelo y Melancolía. Le dice que cómo lo habrías querido cortar a tu padre, refiriéndose a que había realizado en su propia persona, en su cuerpo, lo que quería hacerle con el objeto perdido. Este tipo de interpretaciones, o mejor dicho, de comprensión que lleva a la interpretación, pienso que debería ser más frecuente en la búsqueda de las motivaciones de los casos que estamos tratando. No, no fue eso. Gracias, gracias, Jorge. Alicia, o si quieren los expositores irme echando, como ustedes quieran. Pasamos. Alicia, dale, tenés la palabra. No se te escucha, sí, estás acá muteada. ahora sí, perdón. Ahora se te escucha. Lo voy a hacer muy breve porque, digamos, todas las presentaciones abarcaron esta problemática de la adolescencia y sobre todo del suicidio. Para nosotros que estamos generalmente trabajando en un sistema teórico más bien, yo diría, un poco cerrado, pero han incluido todas las temáticas sociales actuales que necesitamos para integrar a nuestras grandísimas teorías. Digo grandísimas porque desde Freud, Winnicott y todos nuestros antecedentes analíticos han trabajado el suicidio, pero falta agregar algo más que yo no lo escuché o en este momento me pareció no haberlo escuchado, que es el tema de la droga. La droga empieza muy temprano, sobre todo en chicos cuyos padres son muy ausentes. Están los padres, como adultos infantiles, más ocupados en sí mismos que en su familia. Entonces el joven, como está un poco abandonado y en parte también compite y se agrupa con otros con la droga. Así que bueno, tenemos que ver qué hacemos con esto. Perdonen por el tiempo. Gracias No, a está todos. muy bien. Gracias, Alicia. Valentina. Hola, buenos días. Gracias, Está. Carlos. Gracias, Sergio, por las exposiciones y por la posibilidad de hablar de las herramientas que tenemos en el trabajo adolescente. Sí. Ah, están los micrófonos. Ahí está. Hay distintas, de alguna manera, gravedades y severidades en los cuadros clínicos, tanto individuales como familiares, ¿no? Sí vemos un aumento de lo que podríamos llamar la ideación suicida y también de los intentos de suicidio. Creo que el tema de la identificación de los padres hacia el adolescente, con esta, como decía Sergio, esta intencionalidad, digamos, o mejor dicho, el deseo de muerte de los padres hacia los hijos, esto produce identificaciones y estas proyecciones también funcionan hacia los terapeutas y creo que entonces a veces nosotros decidimos para este tipo de patología grave armar equipo. Y de esto quería comentar, la necesidad de un equipo donde haya una fluidez de comunicación. Esto va más allá de un espacio individual y son las herramientas que tenemos justamente para poder de alguna manera hablar de los malos entendidos y de las identificaciones que se producen de los padres hacia el paciente, hacia los profesionales, y si uno no está alertado también a los integrantes de un equipo de trabajo, el que trabaja con la familia, el que trabaja con el paciente. Bueno, eso.
Gracias, Valentina. Sergio, tenés la palabra. No hay La más verdad que sí. anotados para el debate, así que bueno, si se quieren anotar, nos quedan unos minutos. Dale, dale, Sergio. Dale, dale vos. Perdón, yo creo que sí. Estás muteado, Sergio. Hay duplicación. Se reverbera. Porque Sergio, tenés que usen el cortar micrófono uno de de la los mesa. micrófonos. Claro. Usen el de la mesa, que está silenciado ahora. Ok, Activen ¿puedo el- hablar ahora? Ahí creo que se te escucha bien, dale. No, hace eco. Tenés que cerrar el tuyo. Cerrá el micrófono de la notebook y habiliten el del televisor. Habiliten ese micrófono. Ahora. ¿Ahora sí? Sí. ¿Se escucha? Sí, Dale. perfecto. Ok. Dos cositas. Yo creo que si alguien quiere aprender mucho, tiene que preparar un Ateneo. Porque, como decía en el Ciudadano Kane, usted aprenderá mucho por mis respuestas, pero más yo aprenderé por sus preguntas. Y muchísimas gracias por todos los aportes. Contestando una pregunta, desde hace 30 años que se triplicaron los casos de suicidio a nivel mundial. Se triplicaron. Y acá en Argentina, digamos, las estadísticas oficiales marcan que se suicida un niño o niña por día. Esa es con respecto a la pregunta que hacía Pablo. Yo creo que la disminución del conectivo social, los mensajes de odio, esto no lo mencionamos, hay un estudio polaco que muestra la disminución de la empatía, de la capacidad de experimentar el sufrimiento del otro. Lo tenía acá para pasarlo, pero no me daba el tiempo. ¿Cómo disminuye? Se tomaron dos grupos control, a uno se les puso a mensajes de otro y otro permaneció como grupo control. Al grupo que se les puso a los mensajes de odio, se les mostró situaciones de personas sufrientes y el otro también. Los que estaban expuestos a mensajes de odio permanecieron absolutamente indiferentes. Los otros se compadecieron y lo dieron mucho. Y tengamos cuidado, no solamente la droga, los mensajes de odio y como la virtualidad que te da la fantasía de pertenencia, y que no es pertenencia, no ayuda el grupete que tenemos cuando estamos afuera y cuando nos reunimos en la escuela o cuando salimos, ayuda a las fantasías de elaboración y esa ausencia hace que estas fantasías no se puedan elaborar. Era esto lo que quería comentar y con respecto a los dispositivos, lectura, hay varias situaciones de interacciones mucho más, no todos los, realmente no me ha pasado como a vos, Carlos, yo los recibí muchos cuando ya habían cometido los intentos y algunos cuando seguían con la ideación y fue arduo y laborioso poder trabajar este tema. Gracias. Gracias, Sergio. Nos quedan unos 4 minutos. Carlos, está anotada Elsa Grillo, si es brevísima, y después te damos la palabra y cerrás si estás de acuerdo. Elsa, muy cortito. Sí, Abanderada de los ¿se me Ateneos. escucha? Dale. ¿Me escuchan? Se escucha, dale. Bueno, yo quería felicitarlos básicamente, es un Ateneo fantástico, las dos exposiciones, la de Carlos y la de Sergio, son muy buenas, nos han dejado muchas enseñanzas. Y no quiero dejar de mencionar la película que hemos visto todos, la serie Adolescencia, que nos tuvo tomados durante bastante tiempo para encontrar este trabajo que es la actualidad de la adolescencia, ¿no es cierto? En esa serie se ven todas estas cosas y se ve un padre al final, que es el padre
¿no, Sergio? De tu paciente casi, ¿no? Un padre ausente para poderlo decir. Y por otro lado, todo esto que dijo Claudia hoy sobre la droga y el vapeo, que ahora se ha puesto de moda, los pibes que vapean y también mueren por vapear, se ahogan, ¿no? Todo esto. Pero básicamente quería además felicitarlos y mencionar la serie, ¿no? La serie esta que nos tuvo a todos todo este tiempo también ocupados, pero gracias por este Ateneo. Es muy bueno, Sergio, muy bueno, Bueno, Carlos, y bueno, a los organizadores. Un beso grande para todos. Gracias. Gracias, Elsa. Carlos, tenés la palabra y cerrás. Bueno, muchas gracias por... Bueno, yo me voy enriquecido de este Ateneo porque ha sido estimulante todas las intervenciones, los comentarios, o sea que agradezco yo también el intercambio porque me llevo cosas. Y bueno, vi que el simposio se llama Herramientas, tiene el título de Herramientas, ¿no? Recordé una frase de Mark Twain, atribuida a Mark Twain, pero que parece que no es de él, que dice, si la única herramienta que tienes es un martillo, tenderás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Bueno, podía ser parte del espíritu, como para pensar. Pero agradezco sinceramente a la invitación y el intercambio. Muy linda la referencia a esta Mark Twain. Bueno, gentes, ha sido un gusto. Nos veremos la próxima y todos nos vemos en el simposio. Simposio. ¿Sí? Eso es. Gracias, Sergio. Gracias, Carlos. Y chau, chau.